resultados de este análisis sobre la evolución reciente de este complejo yerbatero? A ver, el problema es que cómo se explica la crisis, particularmente del sector de los pequeños productores yerbateros, porque es una cadena, ustedes un poco lo sobrevolaban explicando la dinámica de la discusión de precios, que tiene muy concentrado el sector industrial y muy atomizado el sector de los pequeños productores, lo cual hace que la relación sea desigual. En ese contexto, lo que ha sucedido es que el corrimiento del INIM por la ley, por la discusión de la ley base, luego judicializada, pero finalmente descabezado, bueno, el no haber ejercido las atribuciones del INIM de fijar precio, lo que ha permitido es que el libre mercado, lo digo entre comillas, haya hecho que el precio de la hoja verde haya caído de manera sustancial en términos reales. Lo pongo en términos nominales, ya es traumático. Cuando el último laudo, imagínense que fue de noviembre del 23, fija, si no me equivoco, 270 pesos el kilo de hoja verde, y hoy se está pagando 200, 220, sí. Es decir, un año y 3 meses después, vos estás cobrando por el mismo producto, incluso menos en términos nominales. Además, agréguenle toda la inflación que tuviste en todo ese periodo respecto de aquel momento. Lo cual en la práctica lo que significó es que pulverizó el porcentaje que se lleva el pequeño productor sobre el precio total o sobre el precio final en góndola de la yerba, ¿no? Y casi los pone en un límite de del quiebre. Por eso los reclamos que hay. A esto se agravó además por el hecho de que buena parte del sector industrial aprovechó el contexto de apertura importadora actual e importó yerba de Paraguay y de Brasil. Hay un salto fenomenal de las exportaciones en este periodo que con el nivel de producción que ya era récord el año pasado hizo que el precio aún más tirara para abajo. ¿Sí? Hay un doble proceso que básicamente afectó a los pequeños productores. El incremento de las exportaciones no pudo compensar ese escenario y por lo tanto, bueno, esa es la realidad que vive el pequeño productor hoy. Bien, y observando esta situación, ¿qué puede pasar con un productor sin cosechar? ¿Qué impacto tiene en el futuro, no muy lejano? El problema del productor, en los niveles de precios que tenemos hoy o que están pagando hoy, el productor no puede levantar la cosecha y volver a arrancar la campaña. Ese es el problema que hay. Con lo cual estás en un límite muy importante, pero un límite muy condicionante para ese pequeño productor, porque esto no es la primera vez que pasa. ¿Y cómo termina ese proceso? Spoileo, me adelanto un poco a lo que pudiera llegar a pasar si eventualmente nadie hace nada y termina en un escenario donde finalmente, de nuevo lo digo entre comillas, el mercado es el que define. Bueno, el pequeño productor termina corriéndose, quebrado, no puede atender su propia producción y el grande es el que ocupa el espacio. O hace ese proceso sobreexplotando aún más al pequeño productor. Los datos son contundentes. Imagínense que con el laudo de noviembre el porcentaje sobre el total del kilo, del paquete de 1 kilo en góndola que se pagaba por la hoja verde era aproximadamente el 25%. En promedio, estoy promediando cómo se movía durante, no sé, desde el 2009 hasta el 2023 el precio laudado por el INIM. Bueno, hoy está en 13,3, está en la mitad. Lo masacraron, es imposible. Algunos en algún momento me decían, bueno, pero en realidad el INIM no estaba bien porque esta era una discusión que había hace algunos meses atrás, ¿no? Cuando nosotros decíamos, ojo con el INIM, porque cuando hicieron eso en los 90 le fue mal a los pequeños productores, ya pasó. Decían, no, pero si total el INIM siempre termina laudando porque no hay acuerdo. No tiene sentido esa discusión porque finalmente entre la industria y los productores nunca hay acuerdo. No, manda la nación. Bueno, no hay acuerdo porque a la industria no le interesa, porque mientras no haya precio,
el precio es el que ellos tengan ganas de pagar. Es lo que está pasando hoy. Sí. Y el INIM, hoy esta situación de desregulación, vuelvo al tema INIM, para poder regular nuevamente la situación, por más que se formen otros, se armen otras herramientas como una mesa yerbatera regional, etcétera, es necesario tener este organismo para regular, para que vuelva a la normalidad y que no se fundan los productores. Para mi forma de ver, sí, definitivamente sí. Definitivamente sí, porque es el organismo o la herramienta, si querés más en términos generales, que le permite al pequeño productor poder subsistir. Hace unos días un periodista, en Twitter, cuando nosotros tuiteamos el informe o los anticipos del informe, nos decían, pero ¿ustedes qué quieren? ¿Que suba el precio de la yerba? No, el precio de la yerba ya subió, por debajo de la inflación, pero subió. El problema es que lo que no subió es el porcentual, o ni me corrijo, no subió. No se mantuvo el porcentual de lo que se llevaba el pequeño productor, porque uno podría imaginar que tal vez, y no sé, hay sobreproducción, o el precio de la yerba no siguió el precio de la inflación, bueno, tal vez el valor de la hoja verde, del mismo modo de lo que se lleva a la industria, pueda tener alguna merma, en términos más o menos proporcionales. Igual es bastante debatible eso, porque sería más razonable que se recaiga sobre la industria, que tiene más espalda, pero supongamos que sea de manera equitativa. El problema es que no está pasando eso. El problema es que subió el precio de la yerba en góndola, subió 65% aproximadamente, estoy hablando entre febrero y diciembre del 23, y el de la hoja verde se redujo 5%. Ese es el problema. Si se hubiese aumentado el de la hoja verde 63%, estoy haciendo el cálculo mental, si estuviera hoy en 1.000 pesos, perdón, me corrijo, si estuviera hoy, no sé, en 400 para poner 450 pesos, bueno, ahí es una discusión distinta, no porque eso sea suficiente para el pequeño productor, pero bueno, es un escenario donde vos decís, de repente el efecto precio está repartido entre las partes. Ahora está en 200. Sí. En marzo, a principios de marzo, hubo una reunión entre el directorio del INIM y autoridades de la Secretaría de Agricultura de Nación, donde le proponen al productor a diversificar, a trabajar en la reconversión del pequeño productor. O sea, dedicate a otra cosa. O sea, directamente. ¿Se imagina una reconversión del productor como lo propuso Nación? Es una vergüenza, esa propuesta es una absoluta vergüenza, comparto con tu apreciación que hacías al inicio, es un despropósito, es invitarlos a que básicamente se queden sin laburo, por distintas razones. Primero, a ver, arranco por la lógica liberal, es un sinsentido destruir capital, es un sinsentido, lo que están destruyendo es destruyendo capital, con lo cual no va a contramano de cualquier premisa, y además todos sabemos que no va a haber reconversión. Si quieren hacer una reconversión, lo primero que tendrían que hacer es financiar la reconversión. Primero hay que pensar en qué. ¿Qué? Sí, la reconversión, también, obviamente. ¿en qué? Porque no queda claro, es todo confuso, no sé qué, algo puede ser. Y segundo, tiene que aparecer la plata para esa reconversión, si querés hacerla a conciencia. Ahora, ni siquiera, aunque eso sería un sinsentido, porque el problema acá no son los pequeños productores, que son muchos y hay que cargarse algunos porque la dinámica no funciona. El problema es que tenés una morfología de mercado donde los grandes se comen a los chiquitos. Es la ley de la selva, pero esto es más viejo que Matusalén. Es la ley de la selva, entonces los grandes se comen a los chiquitos y le echamos la culpa a los chiquitos porque tienen que reconvertirse y los cargamos con ese esfuerzo o esa imposibilidad, porque de nuevo no va a pasar, no va a pasar. ¿Qué va a hacer el pequeño productor yerbatero ahora? que se va a dedicar? ¿A hacer zapatos? ¿Qué quieren inventar? No, es imposible. Hay que cuidarlos. Miren, nosotros tenemos un gobierno que se supone que copia todo lo que hace Trump en Estados Unidos, salvo las cosas que le vendrían bien a la Argentina. En eso es infalible, porque
Trump defiende al pequeño productor. Yo no soy trumpista ni mucho menos. Sí, el caso de los limones. Al pequeño productor lo subsidia. Ajá. Y acá hacemos lo contrario, queremos que se reconvierta. ¿Se entiende la locura de lo que estamos viviendo? Sí. Es más, lo que saben es producir yerba. O sea, piscicultura no. No, es imposible. Pasa, hay una cuestión también muy regional, que los productores ya lo hacen, ya diversifican, pero para poder comer ellos a diario ya tienen su huerta, tiene su gallina, tienen otras actividades, no es que viven, o sea, es su mayor ingreso, pero no van a poder vivir con eso. Por eso. Miren, cuando Macri era presidente, tuvieron también, había de hecho un informe que había hecho en aquel momento, creo que era Cabrera, el ministro de Producción, un informe al que pudimos acceder en un momento que hablaba era solo del sector industrial, pero viene el caso para explicar la cuestión de la reconversión, y hablaba de sectores que se tenían que reconvertir porque eran escasamente dinámicos y demás, y entonces, bueno, incluían el textil, por ejemplo, el calzado. Bueno, ¿dónde terminaba todo eso? En despidos. Obviamente. Sí, pero el mismo paper de aquel gobierno lo mencionaba. Pero no había reconversión posible, porque cuando yo digo que destruyen capital, el capital es, por ejemplo, el conocimiento que tiene el pequeño productor de la tierra que cultiva. ¿O qué creen que es eso? ¿Cómo se llama? Sí. Bueno, ese capital lo destruyen porque ese pequeño productor ya no produce más ahí. Sí. Entonces, lo único que hacen es ensanchar la rentabilidad de aquel que va a sobreexplotar esa tierra y que hoy es básicamente la industria. Yo no tengo nada contra la industria personal. Tengo un problema con que ejerzan de manera tan abusiva su rol en la cadena. Sí. Me corrijo, ni siquiera tengo problema con lo que lo ejerzan, tengo problema con que el Estado no regule eso, porque es el Estado el que tiene que poner orden en esa cuestión. Yo no le puedo pedir a la industria que no aproveche sus negocios si se quiere, ¿no? Tampoco los quiero defender porque podrían, la verdad, encontrar una solución. Sí, pero está concentrado en tres. Pero claro, tres manejan todo. Es el Estado el que le tiene que poner el cascabel al gato. Si no, ¿cómo es esta cuestión? Y no para que nosotros paguemos más en la góndola, porque eso es una mentira. Ya pagamos más en la góndola y a las empresas industriales de lo que tiene que ver con el sector yerbatero no les va mal. Sí. No es un problema que está ahí. Es un problema en otro eslabón de la cadena. Sí. Bueno, que socialicemos la rentabilidad. No es tan difícil. Yo sé que le molesta al gobierno cuando uno dice socializar, pero es solo pensar que los distintos eslabones puedan tener rentabilidad porque un país crece de esa forma, con su gente adentro, no tirándola por la ventana. Un gráfico más claro de lo que está hablando es el gráfico 9 de la concentración en el mercado de la yerba, el ranking de salida envasada, y te das cuenta bien cómo son tres los que manejan prácticamente todo el mercado. Claro, y a ver, es hasta intuitivo, no hay que ser demasiado conocedor de la cadena para saber que si tenés muy poquitos actores, esos actores te pueden determinar el precio, porque, a ver, lo pongo en un ejemplo muy concreto. Yo soy un pequeño productor, produzco hoja verde y hoja canchada y demás, yerba canchada, y después se la quiero vender a alguien, y solo tengo tres opciones. Sí. Esos tres se pusieron de acuerdo. ¿Y a quién se la vendo? No, nadie, obviamente. No tengo otra opción. A uno chiquitito no se la puedo vender, porque tiene comprometido la compra de X pequeño productor y se acabó, no tiene capital para pagarme a mí o para financiar esa operación. Entonces, termino en los tres grandes. Bueno, y esos tres grandes se ponen de acuerdo, dicen, che, pagamos 2 gambas y se acabó la discusión. Fíjense qué fácil. Sí. ¿Le parece extraño? Porque a ver, el INIM es un organismo que se abastece solo, me refiero con la estampilla, tiene sus ingresos, no necesita plata del Estado. Por eso, por ahí no se entiende por qué sacarle todas sus facultades. No es un problema de que eliminen el INIM o que le saquen atribuciones y demás, en términos fiscales no le va a significar ningún ahorro. Por esto que vos decís, incluso aunque estuviera financiado desde el Ejecutivo Nacional, que no es el caso, pero digo, buscando o equiparándolo con otros ejemplos de que en realidad la finalidad
nunca fue la cuestión fiscal. Esta no fue a achicar el Estado en este caso, sino fue otra intención. Que no haya regulación, porque, de nuevo, si yo elimino las regulaciones, el efecto no es neutro. El mercado ordena de determinada forma, asigna recursos de determinada forma. ¿Y cómo lo asigna? Bueno, con ganadores y perdedores. Y acá de nuevo es intuitivo pensar quién gana si tengo 3 muy poderosos y un montón de chiquititos que tienen menos poder, incluso aunque hagan el esfuerzo de juntarse. Este es el problema. Hay una desproporción en esa relación, o una relación absolutamente desigual, que hace que unos puedan imponer sus intereses sobre los otros. Sí. Por eso el INIM tiene que estar en el medio, no porque a mí me encanta el INIM, porque es la herramienta que permite equiparar actores que tienen poderes desiguales. Sí. Un gusto escucharlo, Hernán. Sí. Gracias por esta explicación. Estábamos siguiendo igualmente el cuadro, pero es importante ver desde afuera también cómo lo analizan este conflicto yerbatero para entender lo que estamos pasando, también los misioneros, para ver cómo es también las medidas nacionales. Muchísimas gracias por su tiempo. Abrazo grande para ustedes. Muchas gracias, hasta luego. Hernán Letcher es director del Centro de Economía Política Argentina, de CEPA, y presentaba este informe donde hace un análisis sobre la evolución reciente del complejo yerbatero, entrando a la crisis yerbatera, los cuadros donde marca también cómo ha sido el ingreso de hoja verde a establecimientos de secanza desde el 2020, estamos hablando en kilogramos, cómo ha evolucionado y cómo ha caído también el ingreso de hoja verde en los últimos, estamos hablando del último año, últimos meses específicamente. Fuera de esto, creo que me quedo en la última parte. Es necesario un Instituto Nacional de la Yerba Mate para justamente poder regular esto, que no sean 3 los que manejen todo a su antojo, eliminando al más chico. El dato que trae CEPA, y que lo sabemos nosotros,